¿Te has sentido alguna vez atrapado, sin salida, como si el mundo estuviera en tu contra? Imagina por un momento que alguien te escucha, alguien que puede cambiarlo todo. ¿Qué harías si te dijera que hay palabras poderosas que pueden transformar tu desesperación en esperanza? El Salmo 120, un clamor desde lo más profundo del alma, es exactamente eso. Visualiza una vida donde cada oración es escuchada, donde el corazón encuentra alivio y la mente, paz. ¿Te gustaría saber cómo? En el Salmo 120, encontramos a un hombre en medio de la angustia, rodeado de mentiras y engaños, clamando por ayuda. ¿Te suena familiar? Estas palabras no solo son antiguas, son eternas y resuenan en cada uno de nosotros hoy. Imagina cómo estas palabras pueden resonar en tu vida diaria. ¿Qué pasaría si pudieras usar este salmo para enfrentar tus propias batallas? No es solo una lectura, es una herramienta, una guía para navegar en tiempos difíciles. ¿Estás listo para descubrir cómo? Mantén esos pensamientos en mente mientras exploramos juntos el poder transformador del Salmo 120. ¿Listo para sumergirte en esta experiencia espiritual y encontrar la paz que tanto anhelas? Vamos a descubrirlo. El Salmo 120, como muchos otros salmos, se atribuye tradicionalmente al rey David, aunque no hay una certeza absoluta sobre su autoría. David, conocido por ser el segundo rey de Israel y un prolífico poeta y músico, vivió en una época de grandes conflictos y desafíos. Su reinado, que se sitúa aproximadamente entre el 1010 y el 970 a.C., estuvo marcado tanto por conquistas militares como por problemas internos, incluidas traiciones y conspiraciones. Este contexto de constante lucha y necesidad de buscar refugio en Dios podría haber influido profundamente en la composición de muchos salmos, incluyendo el Salmo 120. El contexto histórico en el que se escribió el Salmo 120 también es significativo. Israel, durante el reinado de David y en tiempos posteriores, enfrentaba amenazas constantes de naciones vecinas como los filisteos, moabitas y amonitas. Estos conflictos externos, junto con las luchas internas por el poder, creaban un ambiente en el que la mentira, la calumnia y la traición eran comunes. La desesperación y el clamor por justicia y liberación reflejados en el Salmo 120 son, por lo tanto, entendibles dentro de este marco histórico. Además, el Salmo 120 forma parte de una colección de salmos conocida como los Cánticos de Ascenso o Cánticos de Graus, que se cantaban durante las peregrinaciones hacia Jerusalén. Estas peregrinaciones ocurrían durante festividades religiosas importantes, como la Pascua, y eran momentos de profunda reflexión espiritual y búsqueda de purificación. Los peregrinos, al ascender hacia la Ciudad Santa, recitaban estos salmos para fortalecer su fe y pedir la protección divina. El contexto histórico también incluye la relación del pueblo de Israel con Dios y su percepción de ser el pueblo elegido. Esta idea de elección divina traía consigo una expectativa de justicia y protección especial por parte de Dios, lo que explica por qué el salmista clama con tanta vehemencia por el socorro divino ante las mentiras y calumnias. El sentido de urgencia y necesidad de intervención divina es un reflejo de la dependencia total de Israel en su Dios en tiempos de angustia. Finalmente, es importante considerar la influencia de la cultura y la religión en la vida diaria de los israelitas. La ley mosaica y las enseñanzas de los profetas formaban la base de su sociedad, y cualquier desviación de esta moralidad era vista como una amenaza no solo a nivel personal, sino también comunitario. El Salmo 120, por lo tanto, no solo es una súplica personal, sino también un reflejo del deseo colectivo de mantenerse en la verdad y la justicia que Dios demanda. El Salmo 120 es uno de los 15 salmos conocidos como los Cánticos de Ascenso o Cánticos de Graus, Salmo 120 a 134. Estos salmos eran cantados por los peregrinos israelitas mientras ascendían hacia Jerusalén para participar en las festividades religiosas. La clasificación de estos salmos como Cánticos de Ascenso se debe a la palabra hebrea ma'alot, que significa escalera o ascenso. Esta denominación simboliza tanto el ascenso físico hacia la Ciudad Santa como el ascenso espiritual hacia una mayor proximidad con Dios. La idea de ascenso es central en la vida religiosa de Israel. Jerusalén, situada en una elevación, no solo era el centro político y religioso del reino, sino también un símbolo de la presencia de Dios. Los peregrinos, al cantar estos salmos, no solo se preparaban físicamente para la larga caminata, sino que también se preparaban espiritualmente para encontrarse con Dios en el templo.
Este contexto litúrgico y devocional da al Salmo 120 una dimensión especial, ya que se convierte en un vehículo de expresión de la fe y la esperanza del pueblo en su Dios. Dentro de los cánticos de ascenso, el Salmo 120 ocupa un lugar especial como el primero de la serie. Este salmo establece el tono para los siguientes, presentando un clamor inicial por liberación de la opresión de los mentirosos y calumniadores. Este tema de clamor y búsqueda de justicia se repite a lo largo de los cánticos de ascenso, creando una progresión temática que lleva al peregrino desde la angustia y el conflicto hacia la paz y la comunión con Dios. La clasificación de estos salmos también tiene implicaciones literarias. Los cánticos de ascenso están estructurados de manera que reflejan un diálogo entre el individuo y la comunidad, así como entre el hombre y Dios. Este diálogo se ve en la alternancia de voces y en la repetición de temas como la protección divina, la esperanza en la justicia de Dios y la paz prometida a aquellos que confían en Él. Esta estructura literaria no solo facilita la memorización y recitación durante la peregrinación, sino que también profundiza el impacto espiritual de los salmos en los peregrinos. En resumen, la clasificación del Salmo 120 como uno de los cánticos de ascenso no es solo una etiqueta litúrgica, sino una indicación de su propósito y uso dentro de la vida religiosa de Israel. Este salmo, junto con los otros 14, servía como una guía espiritual para los peregrinos, ayudándoles a enfocar sus corazones y mentes en Dios mientras ascendían hacia Jerusalén, tanto física como espiritualmente. El tema central del Salmo 120 es el clamor por liberación de las mentiras y calumnias. El salmista se encuentra en una situación de angustia debido a la falsedad y la traición de aquellos que lo rodean. Esta experiencia de ser víctima de mentiras y calumnias es profundamente dolorosa y crea un sentido de urgencia en el clamor del salmista a Dios. La mentira y la calumnia no solo afectan la reputación del individuo, sino que también pueden destruir relaciones y causar un daño emocional significativo. En el Salmo 120, el salmista expresa su desesperación y su necesidad de la intervención divina. Este clamor por liberación es una súplica común en muchos salmos, pero en este caso, está específicamente enfocado en la falsedad y la traición. El salmista pide a Dios que lo libere de los labios mentirosos y de la lengua engañosa, reconociendo que solo Dios puede traer la justicia y la verdad que necesita. Este clamor refleja una profunda fe en la justicia divina y en la capacidad de Dios para corregir las injusticias. El tema de la mentira y la calumnia también se puede entender en un contexto más amplio de lucha espiritual. En la Biblia, la mentira es a menudo asociada con el mal y con las fuerzas que se oponen a Dios. El salmista, al clamar por liberación de las mentiras, no solo está pidiendo ayuda contra individuos específicos, sino también contra las fuerzas del mal que buscan destruir la verdad y la justicia. Este tema resuena profundamente con los creyentes que enfrentan sus propias batallas contra la falsedad y la injusticia en sus vidas. Además, el Salmo 120 puede ser visto como una invitación a la reflexión personal y a la introspección. Al leer este salmo, los creyentes son llamados a examinar sus propias vidas y a considerar si están viviendo en la verdad o si han caído en la trampa de la mentira y la calumnia. Este proceso de autoexamen es crucial para el crecimiento espiritual y para la búsqueda de una relación más profunda con Dios. El salmo, por lo tanto, no solo es una súplica por liberación, sino también una guía para la santificación y la pureza moral. Finalmente, el tema del clamor por liberación de las mentiras y calumnias en el Salmo 120 ofrece consuelo y esperanza a aquellos que sufren. Saber que otros han enfrentado y superado situaciones similares con la ayuda de Dios puede fortalecer la fe de los creyentes y darles la esperanza de que ellos también serán liberados de sus angustias. Este tema de esperanza y liberación es una constante en los salmos y es una fuente de aliento para los fieles en todas las generaciones. El Salmo 120, como muchos otros salmos, está compuesto en un estilo poético que refleja la rica tradición literaria hebrea. La poesía hebrea no se basa en la rima y el metro como la poesía occidental, sino en el paralelismo y la repetición de ideas. En el caso del Salmo 120, podemos observar varios ejemplos de paralelismo, donde una idea se expresa en una línea y luego se reafirma o se expande en la siguiente. Este uso del paralelismo no solo embellece el texto, sino que también refuerza su mensaje y facilita la memorización. La métrica del Salmo 120 también es digna de estudio. Aunque no sigue una métrica estricta como la poesía griega o latina, tiene un ritmo que surge de la repetición y la estructura paralela de sus versos. Este ritmo hace que el salmo sea más fácil de recitar y cantar, lo cual es crucial dado su uso litúrgico durante las peregrinaciones.
La repetición de ciertas palabras y frases también ayuda a crear un sentido de urgencia y desesperación que refleja el clamor del salmista. Otra característica importante de la estructura literaria del Salmo 120 es su uso de imágenes y metáforas. El Salmo 120 es un grito desesperado por justicia en medio de un entorno de falsedad y engaño. El salmista, en su angustia, clama por la intervención divina para que se haga justicia en su situación. Este clamor nos muestra la profunda confianza del salmista en que Dios es el juez supremo, capaz de discernir la verdad y actuar en consecuencia. La petición de justicia no es solo un deseo de venganza, sino una búsqueda genuina de rectitud y verdad en un mundo corrupto y engañoso. El pedido del salmista por justicia también refleja un deseo de restauración del orden moral. En una sociedad donde la mentira y la calumnia parecen prevalecer, el salmista anhela un retorno a la integridad y la honestidad. Esta oración por justicia es, por lo tanto, un acto de fe en que Dios puede y va a restaurar lo que está roto. La justicia divina se presenta aquí no solo como un castigo para los malvados, sino como una restauración del orden y la verdad. Es interesante observar cómo el salmista no busca tomar la justicia por sus propias manos. En lugar de eso, se dirige a Dios con su clamor, reconociendo que solo Dios tiene la autoridad y el poder para juzgar correctamente. Este acto de entregar la situación a Dios es un modelo de humildad y confianza, mostrando que el creyente entiende su propia limitación y la soberanía divina. La justicia de Dios es presentada como una fuerza redentora que puede transformar las circunstancias más difíciles. Además, el clamor por justicia del salmista tiene una dimensión comunitaria. Aunque el salmista habla desde su experiencia personal de angustia, su oración también refleja un deseo de justicia que beneficia a toda la comunidad. En un contexto donde la falsedad y el engaño afectan a muchos, la intervención divina en respuesta a la oración del salmista podría traer alivio y restauración a todos los afectados. Esta dimensión comunitaria subraya la interconexión de los individuos dentro del pueblo de Dios. Finalmente, el clamor por justicia en el Salmo 120 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición para buscar la justicia de Dios en nuestras vidas. Al igual que el salmista, podemos enfrentar situaciones de injusticia y falsedad. Sin embargo, la respuesta no está en la venganza personal, sino en un clamor sincero a Dios, confiando en su capacidad para actuar de manera justa. Este salmo nos enseña a dirigir nuestras peticiones a Dios y a confiar en su intervención para traer justicia y verdad. El Salmo 120 refleja un ambiente de hostilidad y conflicto en el que se encuentra el salmista. Los versículos describen una situación de angustia provocada por enemigos que promueven la mentira y la calumnia. Este ambiente de conflicto es palpable en las palabras del salmista, quien se siente rodeado de personas que buscan su mal a través de falsedades. La descripción del entorno hostil nos ayuda a entender la profundidad del sufrimiento del salmista y la urgencia de su clamor por ayuda divina. El conflicto que enfrenta el salmista no es solo físico, sino también emocional y espiritual. La constante exposición a la calumnia y la falsedad puede desgastar a una persona, llevándola a un estado de desesperación y angustia. El salmista expresa este sufrimiento con sinceridad, permitiendo al lector empatizar con su situación y comprender la gravedad de su angustia. La honestidad del salmista en expresar su dolor es un recordatorio de que es válido llevar nuestras preocupaciones y sufrimientos ante Dios. En medio de este ambiente de conflicto, el salmista busca refugio en Dios. A pesar de la hostilidad que lo rodea, el salmista confía en que Dios puede brindarle protección y justicia. Este acto de fe es un poderoso testimonio de la confianza del salmista en el poder y la bondad de Dios. La hostilidad del entorno no disminuye la fe del salmista, al contrario, lo impulsa a buscar más fervientemente la intervención divina. Esta búsqueda de refugio en Dios es una lección valiosa para los creyentes que enfrentan situaciones similares de conflicto y hostilidad. El ambiente de conflicto también resalta la importancia de la comunidad de fe. Aunque el salmista clama a Dios de manera individual, su situación refleja experiencias comunes en la vida comunitaria. La hostilidad y la falsedad pueden afectar a toda la comunidad, y el Salmo nos recuerda la importancia de apoyarnos mutuamente en tiempos de conflicto. La oración y el clamor del salmista por justicia y protección pueden inspirar a otros en la comunidad a buscar a Dios juntos, fortaleciendo así los lazos de fe y solidaridad. En resumen, el ambiente de conflicto descrito en el Salmo 120 nos ofrece una visión profunda de la lucha del salmista contra la falsedad y la calumnia. Nos enseña sobre la importancia de buscar refugio en Dios en medio de la hostilidad y nos recuerda la necesidad de apoyarnos unos a otros en la comunidad de fe.
Este salmo nos anima a enfrentar los conflictos con honestidad, fe y confianza en la justicia divina. En el Salmo 120, se mencionan los lugares de Meseque y Kedar, los cuales tienen un significado simbólico importante. Meseque y Kedar no son solo ubicaciones geográficas, sino que representan entornos de hostilidad y alienación para el salmista. Meseque, ubicado en el extremo norte y asociado con tribus bárbaras, simboliza el aislamiento y la distancia de la comunidad de fe. Por otro lado, Kedar, una tribu nómada árabe, representa la vida entre aquellos que no comparten los valores del salmista. Estas menciones subrayan el sentimiento de estar rodeado por enemigos y fuera de lugar. El simbolismo de Meseque y Kedar también puede interpretarse en términos de la condición interna del salmista. Estar en Meseque y Kedar no solo implica una ubicación física, sino un estado de angustia y alienación. Estos lugares representan la experiencia de vivir en un entorno donde prevalecen la mentira y la calumnia, lo cual puede llevar a un profundo sentido de desarraigo y desesperación. La mención de estos lugares nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de sentirse fuera de lugar o rodeados de hostilidad. Además, Meseque y Kedar también tienen un significado profético. En las Escrituras, estas ubicaciones a menudo representan naciones gentiles o paganas que están en contraste con el pueblo de Dios. Al mencionar estos lugares, el salmista puede estar haciendo un comentario sobre la experiencia de vivir en un mundo que no comparte los valores y la fe del pueblo de Dios. Esta perspectiva profética nos recuerda que los creyentes a menudo viven en entornos que no comparten su fe y valores, y deben buscar la fortaleza en Dios para perseverar. La mención de Meseque y Kedar también nos ofrece una lección sobre la perseverancia en la fe. A pesar de estar en lugares de hostilidad y alienación, el salmista no pierde la esperanza ni la fe en Dios. Al contrario, su experiencia en estos lugares lo impulsa a clamar más fervientemente a Dios por justicia y protección. Esta perseverancia es un ejemplo para los creyentes de todas las épocas, recordándonos que, sin importar dónde nos encontremos, podemos confiar en Dios y buscar su ayuda. Finalmente, los significados de Meseque y Kedar en el Salmo 120 nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia ubicación espiritual. ¿Nos encontramos en lugares de hostilidad y alienación? ¿Nos sentimos fuera de lugar en nuestro entorno actual? Este salmo nos anima a llevar nuestras preocupaciones y sufrimientos a Dios, confiando en que Él puede brindarnos justicia, protección y un sentido de pertenencia, sin importar dónde estemos. El Salmo 120 ofrece una profunda reflexión espiritual y moral que es relevante para los creyentes contemporáneos. En primer lugar, el clamor del salmista por liberación de mentiras y calumnias resuena con aquellos que enfrentan situaciones similares hoy en día. En una era donde la desinformación y la difamación pueden propagarse rápidamente a través de las redes sociales y otros medios, este salmo sirve como un recordatorio de buscar la verdad y la justicia divina. Los creyentes pueden encontrar consuelo en el hecho de que su sufrimiento y sus peticiones son escuchadas por Dios, quien es el juez final y fuente de toda verdad. En segundo lugar, este salmo nos invita a reflexionar sobre el poder destructivo de la mentira y la calumnia. La oración del salmista no es solo un lamento personal, sino una denuncia de la injusticia que afecta a la comunidad en general. Para los creyentes de hoy, esto puede ser una llamada a la acción para combatir la injusticia y defender la integridad, no solo en sus vidas personales sino también en la sociedad. La oración puede ser un primer paso, pero también debe ir acompañada de acciones concretas que promuevan la verdad y la justicia. Además, la experiencia del salmista de sentirse aislado y en conflicto con sus vecinos resuena con aquellos que se sienten marginados o enfrentan persecución por sus creencias. Este salmo puede ser un recurso valioso para aquellos que buscan fuerza y consuelo en tiempos de adversidad. La confianza del salmista en la intervención divina ofrece un modelo de fe y esperanza que los creyentes pueden imitar en sus propias vidas. El Salmo 120 también subraya la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones humanas. La mentira y la calumnia no solo dañan a las personas directamente involucradas, sino que también erosionan la confianza y la cohesión social. Para los creyentes, esto puede ser un recordatorio de la importancia de vivir de acuerdo con los valores cristianos de verdad, justicia y amor al prójimo. Al hacerlo, no solo mejoran sus propias vidas, sino que también contribuyen a una sociedad más justa y compasiva. Finalmente, el Salmo 120 nos enseña sobre la importancia de la oración en la vida del creyente. La oración del salmista es un acto de fe y dependencia de Dios, reconociendo que solo Él puede traer verdadera justicia y paz.
Para los creyentes contemporáneos, esto puede ser una invitación a profundizar en su vida de oración, buscando en Dios la guía y la fortaleza necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. La oración no es solo una forma de pedir ayuda, sino también una manera de alinear nuestras vidas con la voluntad divina. El Salmo 120 hectáreas ha tenido un uso significativo en prácticas litúrgicas y devocionales a lo largo de la historia. En la tradición judía, este salmo es uno de los cánticos de ascenso que se recitaban durante las peregrinaciones a Jerusalén. Estos cánticos eran una parte integral de las festividades y rituales, ayudando a los peregrinos a prepararse espiritualmente para encontrarse con Dios en el templo. En este contexto, el Salmo 120 servía como una oración de purificación y búsqueda de justicia, preparando el corazón de los peregrinos para la adoración. En el cristianismo, el Salmo 120 también ha encontrado un lugar en la liturgia y la devoción personal. En muchas tradiciones litúrgicas, este salmo se recita o se canta durante ciertos momentos del año litúrgico, como la Cuaresma, cuando los creyentes reflexionan sobre el sufrimiento y la necesidad de redención. En este contexto, el salmo se convierte en una herramienta para la introspección y la penitencia, ayudando a los creyentes a reconocer sus propias faltas y a buscar la misericordia de Dios. El uso devocional del Salmo 120 no se limita a contextos litúrgicos formales. Muchas personas encuentran consuelo y guía en este salmo durante sus momentos de oración personal. Ya sea recitado durante la oración matutina, vespertina o en tiempos de crisis, el salmo ofrece una manera de expresar el dolor y la angustia mientras se busca la intervención divina. La honestidad y la vulnerabilidad del salmista pueden servir como un modelo para aquellos que luchan por encontrar las palabras adecuadas en sus momentos de necesidad. Además, el Salmo 120 hectáreas ha sido un recurso valioso en la música y el arte religioso. Compositores y artistas han utilizado este salmo como inspiración para crear obras que capturan su mensaje de clamor por justicia y liberación. Estas obras no solo enriquecen la experiencia litúrgica y devocional, sino que también ayudan a transmitir el mensaje del salmo a una audiencia más amplia. A través de la música y el arte, el salmo puede tocar corazones y mentes de maneras que las palabras solas no pueden lograr. Finalmente, el Salmo 120 sigue siendo relevante en la actualidad porque aborda temas universales de verdad, justicia y paz. En un mundo donde la mentira y la injusticia aún prevalecen, este salmo ofrece una respuesta espiritual y moral. Los creyentes pueden utilizar este salmo como una guía para sus propias vidas, buscando vivir de acuerdo con los valores que promueve y confiando en la intervención divina para enfrentar las dificultades que encuentran. Así, el Salmo 120 no solo es una reliquia del pasado, sino una fuente de inspiración y fortaleza para el presente y el futuro. El Salmo 120 no está solo en su tratamiento de temas de angustia, mentira y búsqueda de paz, de hecho, varios otros salmos abordan temas similares, proporcionando un rico tejido de reflexiones y oraciones que los creyentes pueden utilizar para profundizar en su comprensión y experiencia espiritual. Por ejemplo, el Salmo 140 es otro texto que clama por liberación de los malvados y la intervención divina en situaciones de injusticia. Ambos salmos comparten un tono de urgencia y una profunda confianza en la justicia de Dios, aunque el Salmo 140 se enfoca más en la protección contra enemigos específicos. El Salmo 55 también ofrece paralelos significativos con el Salmo 120, ya que ambos tratan con la traición y la calumnia. En el Salmo 55, el salmista expresa su dolor por la traición de un amigo cercano, lo que añade una dimensión personal y emocional al clamor por justicia. Aunque el contexto puede ser diferente, la experiencia de sentirse traicionado y buscar consuelo en Dios es una constante que une estos textos. La comparación de estos salmos puede ofrecer una comprensión más profunda de cómo la traición y la mentira afectan tanto a nivel personal como comunitario. Otro salmo que resuena con los temas del Salmo 120 es el Salmo 31, que también clama por la liberación de las mentiras y el refugio en la justicia divina. El Salmo 31, sin embargo, expande el tema al incluir una proclamación de confianza en Dios como refugio y fortaleza. La intersección de estos salmos proporciona una rica fuente de meditación sobre la naturaleza de la verdad, la justicia y la protección divina. Al comparar estos textos, los creyentes pueden obtener una visión más completa de cómo enfrentar la adversidad con fe y esperanza. El Salmo 7 también aborda el tema de la justicia divina, pidiendo a Dios que intervenga y juzgue entre el justo y el malvado. Al igual que el Salmo 120, el Salmo 7 enfatiza la confianza en la justicia de Dios para resolver situaciones de injusticia y calumnia. Sin embargo,
el Salmo 7 incluye una declaración de inocencia personal, lo que añade una capa de autoexamen y confesión que puede enriquecer la comprensión del clamor por justicia en el Salmo 120. La comparación de estos salmos puede ayudar a los creyentes a reflexionar sobre su propia relación con la justicia y la verdad. Finalmente, el Salmo 34 ofrece una perspectiva de esperanza y alabanza en medio de la adversidad, lo que puede ser un complemento valioso para el tono más urgente y angustiado del Salmo 120. El Salmo 34 proclama la bondad de Dios y la bendición de aquellos que confían en Él, proporcionando un balance entre el clamor por justicia y la alabanza por la liberación ya recibida o esperada. Juntos, estos salmos pueden ofrecer una visión completa de la experiencia humana de sufrimiento, clamor y redención, proporcionando una hoja de ruta espiritual para los creyentes en su viaje de fe. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje a través del Salmo 120. Un salmo que nos enseña sobre la angustia, la búsqueda de paz y la protección divina. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo este salmo puede aplicarse a tu vida diaria? ¿Qué situaciones en tu vida te hacen clamar como el salmista? Piensa en los momentos de conflicto, en las mentiras que te rodean, en las palabras engañosas que te han lastimado. ¿Cómo puedes encontrar consuelo y fuerza en la oración? ¿Te has preguntado qué significa realmente confiar en que Dios te escucha y te protege? El Salmo 120 no es solo una antigua plegaria, que es un llamado a la acción, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias luchas y a buscar la paz que solo Dios puede ofrecer. ¿Estás dispuesto a aceptar esa invitación? Recuerda, la oración es una herramienta poderosa. ¿Cuál será tu próximo paso para fortalecer tu vida espiritual? ¿Cómo puedes usar estos mensajes del Salmo para transformar tu realidad? Deja tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Nos encantaría conocer tu perspectiva y cómo este Salmo ha impactado tu vida. ¿Listos para continuar este viaje espiritual juntos? Acompáñanos en el próximo video, donde exploraremos más sobre la profundidad de los salmos y la conexión con nuestra alma en oración. Hasta la próxima.